El centro histórico de San Salvador jamás volvió a ser el mismo tras los incidentes ocurridos en el antiguo manicomio. Las desapariciones silenciadas por las autoridades se convirtieron en un eco de terror que resonaba en las mentes de los vecinos. A pesar de los rumores, el lugar quedó envuelto en una densa niebla de misterio, esperando. Bienvenidos al cuarto episodio de esta aterradora historia, El Manicomio Maldito. La noticia de las desapariciones en el manicomio fue rápidamente silenciada por las autoridades. Nadie quería hablar de lo sucedido y la gente del centro histórico de San Salvador comenzó a evitar incluso las calles cercanas al hospital psiquiátrico. Los vecinos se dieron cuenta de que algo extraño había sucedido, pero los rumores fueron desmentidos y olvidados con el tiempo. Sin embargo, el aire del barrio seguía cargado de una inquietante sensación de abandono y misterio. El manicomio, por su parte, permaneció cerrado y la ciudad continuó su marcha. Pero algo oscuro, algo mucho más antiguo y peligroso, había quedado allí, esperando en las sombras. Javier ya no era solo un hombre atormentado por el cáncer. Su alma, o lo que quedaba de ella, había sido poseída por una fuerza indescriptible, un poder que había estado oculto durante siglos en ese lugar, aguardando el momento adecuado para liberarse. Es mejor que se olvide de Un ese año lugar. después de la última desaparición, una joven periodista llamada Mariana llegó al centro histórico. Había oído hablar del manicomio y de las historias que giraban en torno a él. Intrigada por los rumores y el misterio que envolvía el lugar, decidió investigar a fondo, dispuesta a desentrañar la verdad. Nadie en la ciudad quería hablar de ello, pero Mariana era determinada y creía que no había nada más que mitos urbanos. Su primer objetivo era llegar al edificio en ruinas, ahora deshabitado, y sacar a la luz todo lo que había sucedido. Al llegar al lugar, Mariana sintió una extraña presencia en el aire, como si el peso del pasado estuviera sobre ella. Los muros cubiertos de musgo y las ventanas rotas le daban una sensación de abandono, pero también de una extraña presencia. A pesar de las advertencias de algunos lugareños, entró sin dudarlo. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y polvo, y la oscuridad parecía tragarse cada rincón. Mariana sacó su linterna, iluminando los pasillos desmoronados, mientras el sonido de sus pasos resonaba en el vacío. En el fondo, escuchó algo extraño, un ruido que no podía identificar, un susurro bajo, como si alguien estuviera llamándola. Decidió seguir el sonido, atraída por una fuerza inexplicable. Finalmente llegó a una sala al final de un pasillo largo. Allí frente a ella estaba la celda que había pertenecido a Javier. La puerta estaba abierta y al entrar sintió una corriente helada que la hizo estremecerse. El aire era denso, pesado, y una sombra oscura
flotaba en el centro de la habitación. De repente, la luz de su linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, el susurro volvió a sonar, esta vez mucho más fuerte. Un rastro de frío recorrió su espalda y entonces lo vio. La figura de Javier, o lo que quedaba de él, estaba allí, flotando en el aire. Su cuerpo estaba completamente retorcido, su piel deshecha, pero sus ojos, negros como la noche, brillaban con un poder malévolo. Mariana trató de retroceder, pero algo la detuvo. ¿Qué es esto? La puerta de la celda se cerró de golpe y la oscuridad la envolvió por completo. Mariana sintió el frío recorrer su cuerpo, como si algo estuviera absorbiendo su propia esencia. Te lo advertí, dijo una voz profunda y rasposa, una voz que no provenía solo de Javier, sino de la misma sombra que lo había poseído. Ahora eres parte de este lugar, del abismo que nunca se apaga. Mariana intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. La figura de Javier comenzó a acercarse a ella, sus ojos fijos en los suyos, como si leyera su alma. Podía sentir cómo el frío la envolvía, cómo la sombra que había devorado al manicomio durante tanto tiempo ahora la arrastraba hacia su interior. De repente, la figura se desvaneció y en su lugar, las paredes comenzaron a temblar. La celda se transformó en una visión aterradora, un reflejo de los horrores que habían sucedido en ese lugar. Pasillos interminables se desplomaron ante Mariana y cientos de figuras de pacientes que nunca habían salido con ojos vacíos comenzaron a caminar hacia ella. La joven periodista trató de huir, pero no había salida. El manicomio, en su desesperación, la había atrapado. Las voces de los pacientes, los susurros de Javier y la oscuridad que había sido liberada desde que él llegó se unieron en un único coro de horror. Mariana desapareció esa noche, como tantos antes que ella. Su desaparición, al igual que las de los enfermeros y pacientes, quedó envuelta en el misterio, sin respuestas. El centro histórico de San Salvador pronto se olvidó de ella, pero el manicomio olvidado siguió esperando, con las sombras que ya no eran solo figuras, sino entidades sedientas de almas. Javier, o lo que quedaba de él, nunca se fue.
La oscuridad que se había despertado en su interior aún seguía allí, esperando al próximo incauto que osara cruzar su umbral. ¿Quién será el siguiente en cruzar su umbral? Eso, queridos espectadores, es algo que solo el tiempo dirá. ¿Qué creen que le sucedió a Mariana? Dejen sus teorías en los comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta al video, activar las notificaciones para no perderse el próximo episodio de Espectros de Medianoche. Comparte este video con tus amigos si crees que podrán dormir después de verlo. Nos vemos el viernes a la medianoche con otra historia para helarles la sangre. Ven a la oscuridad.